Vayan conmigo, por favor, a Hebreos capítulo 1, los primeros 3 versículos. Escuchen la palabra de Dios. Hebreos 1, 1 al 3. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien también hizo el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Que Dios bendiga su palabra. Oremos. Gran Dios del cielo, te damos gracias por tu amado, tu único y unigénito Hijo. Te damos gracias de que es nuestro profeta, sacerdote y rey, nuestro Salvador y Señor. Pero también te damos gracias, Señor, de que Él es quien conduce nuestras vidas y que estamos bajo su autoridad. Ayúdanos a regocijarnos en eso, a obedecerle, a someternos a Él con un temor como de niños, con reverencia y con obediencia incondicional. Al hablar de estas cosas en esta charla, en tu autoridad, te oramos que encontremos su autoridad dulce y preciosa en nuestras vidas, y que cada vez más estemos dispuestos a tomar nuestras cruces, a negarnos a nosotros mismos y a seguirle a Él. Te oramos en el nombre de Jesús. Amén. Cuando ves la lista de temas, cuando tomas el brochure y en el internet acerca de esta conferencia y ves todos estos títulos tan fascinantes relacionados a Jesucristo, estoy seguro de que muchos de ustedes dijeron: yo tengo que ir a esta conferencia. Una conferencia centrada en Cristo es maravilloso. Pero no creo que muchos de nosotros se detuvieron en los títulos, en la autoridad de Jesucristo, y se entusiasmaran muchos. Oh, no puedo esperar a escuchar acerca de su autoridad en mi vida. Bueno, su autoridad, la autoridad de Jesús, es preciosa para nosotros como cristianos. ¿Cómo vamos a esperar que sea preciosa y atractiva al mundo alrededor de nosotros si para nosotros no lo es lo suficiente? No está en boga hoy en día. Es una palabra aborrecida. Si ves la revuelta del mundo contra la autoridad parental, la autoridad pastoral, la autoridad política, si consideras la revolución contracultural de los 1960 en adelante, la rebelión contra la autoridad hasta ahora, eso se ha convertido en lo principal. Nuestros hijos e hijas de la revolución contracultural ahora son viejos, ancianos, con nietos sus propios. Y la rebelión ahora se considera parte de la vida. Es parte de la fábrica de lo que es aceptable, de lo que es parte de lo que es aceptable comercialmente, individualmente, educacionalmente, religiosamente, culturalmente, políticamente, en toda actividad humana. La rebelión produce anarquía, falta de ley, lo opuesto del orden que produce la autoridad divina que trae la palabra de Dios. Y la anarquía es exactamente lo que apela a nuestra naturaleza, al hombre carnal, porque promete la oportunidad de liberarnos
de toda la autoridad comprensiva que viene del cielo a nuestras vidas. Y sobre todo la anarquía es una expresión de la rebelión contra Cristo. No nos importa, como dijo J.C. Ryle una vez, si se presenta a Jesús como Salvador, si eso es lo único que Él va a hacer por nosotros. Siempre y cuando Él no ejercite una autoridad comprensiva sobre nuestras vidas. Pero la belleza de la doctrina de la autoridad de Cristo en la Biblia es que esa autoridad es absolutamente comprensiva sobre todo el universo, sobre cada átomo y molécula del universo, sobre cada ser humano y particularmente sobre los seres humanos, porque fuimos hechos a su imagen, que fuimos colocados bajo esa autoridad. El Salmo 2, como ustedes saben, deja ver claramente que la rebelión contra la autoridad establecida por Dios en la familia, en la iglesia y en el Estado y en la vida del cristiano individual es simplemente una rebelión velada contra la autoridad de Jesucristo. De manera que en mi charla esta noche tengo una tesis y es esta. Quiero alentarles y exhortarles a someterse a Jesucristo con un temor de tipo niños y con amor. Someterse a Jesucristo con un temor y amor tipo niños en obediencia, que tiene autoridad comprensiva sobre tanto tú como el universo físico y espiritual, como el mediador Dios-hombre. Esto es crítico para cada uno de nosotros. Para ustedes, niños, jóvenes, ancianos, solteros, sométanse a Jesucristo toda su vida con un temor y un amor tipo de niños a la autoridad comprensiva que tiene Jesús sobre ti. Y solamente cuando tú haces eso por la gracia de Dios, con fe en Jesucristo, con solamente creyendo en Jesús para salvación, realmente vas a cumplir el propósito para el cual tú fuiste creado. Que no fue simplemente ser convertido inicialmente, sino someterte supremamente en toda faceta de tu vida al Señor Jesucristo, a su autoridad. De manera que si ves tu vida, que es como un pie de manzana, y lo cortas en 16 pedazos, y cada pedazo de ese pie es parte de tu vida. Un pedazo es recreación, otra parte es tiempo con amigos, cómo tú usas tu tiempo libre, otra pedazo es tu matrimonio, otro pedazo es tu relación con tus hijos y tus nietos, y llenas todo el pie. ¿Será cierto acerca de ti esta noche, esta semana, que tú eres con todos tus fracasos y de lo que te arrepientes, pero tú estás determinado y deseoso de someter cada aspecto de tu vida a la autoridad de Jesucristo? De manera que tu pregunta no es ¿qué yo quiero, qué me gusta?, sino que la pregunta preeminente, que es la pregunta preeminente, cuando tú te quieres descansar en un avión, las personas detrás están hablando, siempre están hablando, bueno, como yo me siento, la manera, lo que a mí me gusta, lo que yo quisiera hacer, yo. Pero ves, cuando eres cristiano, tu deseo mayor debe ser, ¿qué quiere Cristo que yo haga? Yo quiero someterme con todo aspecto, todo átomo y molécula en mi cuerpo. Cada dimensión de mi alma
mi mente, mi fuerza. Quiero someterlo todo a una sumisión completa, absoluta y total a Jesucristo, a su autoridad. Cuando éramos jóvenes, así, tus padres decían cosas que eran correctas, incorrectas, todo era blanco y negro cuando él tiene 7, 8 años. Pero mi papá tenía sabiduría cuando nos vinimos a ser adolescentes para darse cuenta de que nosotros nos estábamos dando cuenta de que la vida no era tan solo blanco y negro, como cuando tú lo veías cuando eras niño. Así que cuando veníamos con preguntas a mi papá, él frecuentemente nos decía, sobre preguntas de correcto o incorrecto, siempre nos decía, bueno, ¿por qué no vas a tu habitación y te pones de rodillas y le preguntas a Dios, le pides a Dios lo que tú vas a hacer? Puedes hacerlo para la gloria de su nombre, sometiéndote a su autoridad. Y si no tienes una conciencia limpia, no sigas con eso. Tienes que ser capaz de someterte a la autoridad de Cristo y buscar hacer todo para la gloria de Dios. De manera que quiero abordar este tema esta noche con dos pensamientos principales. El primero es la comprensibilidad de la autoridad de Cristo. Y lo vamos a ver con la amplitud que cubre que toda la naturaleza de esa autoridad. Y luego quiero ver cómo el someternos a la autoridad de Cristo. El significado de la autoridad de Cristo, vamos a ver en términos de su comprensibilidad, lo mucho que abarca, y luego nuestra necesidad de someternos a ella. Para entender la autoridad de Cristo, tenemos que entender el concepto de autoridad en general, como aparece en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento la autoridad se refiere al derecho moral delegado, la responsabilidad y la prerrogativa de mandar, de atar conciencias, de tomar decisiones y de reforzar la obediencia. Lo repetiré. La idea de autoridad en el Nuevo Testamento se refiere al derecho delegado moral y la responsabilidad de mandar y de atar conciencias, de tomar decisiones y de reforzar la obediencia. El diccionario de Oxford define la autoridad como el poder o el derecho de dar órdenes, tomar decisiones y reforzar la obediencia. El diccionario de Cambridge lo define como un derecho legal o la habilidad de controlar. De manera que si lo puedo poner de la manera más breve posible, la autoridad es el derecho moral de usar o ejercer poder. Ahora, la autoridad es similar a la idea de poder en una forma. Pero como dice Jonathan Leeman, que lo dice bien, él dice, el poder es la capacidad de hacer algo, la habilidad de resolver un problema o resolver algo, una pieza que está liqueando. Pero la autoridad moral es el derecho de tomar decisiones con ese poder. Es una autorización de hacer algo. O más, tener autoridad. Para tener autoridad, alguien debe autorizar lo que quiere hacer. Debe haber la concesión de un agente que te dé el permiso. Tomando todo esto y poniéndolo en un contexto cristológico, el Padre ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra a su Hijo. Ha dado autoridad sobre tanto las cosas físicas como las cosas, como el universo espiritual.
al Dios hombre mediador. Cristo posee la autoridad, el derecho moral delegado y el poder para el avance de su reino, la salvación de su pueblo, la destrucción de sus enemigos. Y Cristo ejerce esa autoridad a través de lo que es llamado su oficio triple, como profeta, como sacerdote y como rey. Quiero mostrarle entonces cuánto abarca esa autoridad y lo quiero ver en el contexto de este triple oficio de Cristo. En primer lugar, Cristo ejerce su autoridad en su ministerio profético. Su ministerio profético. Enseñando con un poder obrado por el Espíritu. La enseñanza de Cristo durante su ministerio terrenal era autoritativo porque el Espíritu Santo le capacitó para interpretar las Escrituras, para aplicar las profecías del Antiguo Testamento a sí mismo, como ya hemos oído, y para apoyar sus palabras con señales y milagros. La enseñanza de Cristo era autoritativa también porque sus aplicaciones eran frescas y poderosas y no simplemente derivadas o simplemente repetidas, porque él era el verdadero sacerdote, profeta final. Dios habló a través de él con autoridad, como leímos en Hebreos 1, del 1 al 3, como el profeta final, la última palabra de Dios para nosotros a través de su propio Hijo, como dice el autor de Hebreos. Y le hizo heredero de todas las cosas, que siendo el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y que sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. De manera que la enseñanza autoritativa de Cristo resonó en los corazones de sus oyentes, produciendo sorpresa, asombro, produciendo maravilla, tanto de los salvos como de los no salvos. Y las personas decían, ¿y quién es este hombre? Él habla como alguien que tiene autoridad y no como los escribas o los fariseos. Y cuando trataron de atraparle para empequeñecer esa autoridad, cuando trataron de examinarle e interrogarle una y otra vez, él los dejaba sin habla. La enseñanza autoritativa de Cristo era divina y humana al mismo tiempo. Y Dios confirmó su enseñanza con señales y con obras milagrosas. Está el contraste con toda la enseñanza de información que los escribas poseían. La enseñanza de los escribas no producía una vida santa para la gloria de Dios. La enseñanza de Jesús, por el poder del Espíritu, sí lo hacía. De manera que esto es crítico que lo entendamos, de que en los días finales, entre la primera y segunda venida, Cristo ejerce su ministerio autoritativo a través del Espíritu Santo, obrando a través de su palabra autoritativa cuando es leída y explicada por pastores y maestros una y otra vez y otra vez. Lucas lo dice, Juan lo dice, Pablo lo dice 2 y 3 veces. A través de su palabra, Cristo tiene la autoridad para mandar obediencia y para castigar la desobediencia. Así que necesitamos preguntarnos, ¿estamos sometiéndonos a su palabra autoritativa que viene a través de aquellos que Dios ha señalado para traerla? Y si es escritural, es autoritativa. Realmente estás obedeciendo la palabra de Dios que viene a ti desde el púlpito. ¿Refleja tu vida eso? Ese es el punto. Martín Lutero dijo una vez,
Si yo comienzo a predicar cualquier otra cosa que no esté basada en las verdades de las Escrituras, tienen todo derecho para levantarse e irse del edificio, porque yo no tengo ninguna autoridad para decir lo que estoy diciendo. Y no tienes nada que ver, nada más que ver que eso es una opinión humana. Por lo tanto, eso es algo que nos pone un peso a nosotros los ministros, de traer todo el consejo de Dios de manera autoritativa de la palabra de Dios. No estamos allí parados por nuestro propio derecho. Somos embajadores, heraldos de Jesús, que repetimos la palabra de Dios y la explicamos a nuestra propia iglesia, a nuestra cultura, a todas las edades, a todas las condiciones, en la situación en la que nos encontramos. De manera que mi conciencia como predicador debe ser que estar cautiva a la palabra autoritativa de Dios. Y tu conciencia como cristiano o como no creyente, como es el dicho, es que tú debes someterte a la palabra autoritativa enseñada por Jesús. En segundo lugar, Jesús también ejerció su autoridad en su ministerio sacerdotal. Y lo hace de dos maneras. Primero, por perdonando pecados. Todos estos versículos de Marcos 6, la historia del paralítico que es entrado por a través del techo. Todos, el techo es abierto y lo bajan y todo se detiene. Y todo se pregunta, ¿qué es lo que está pasando? Los 4 amigos lo bajan y Jesús lo mira y le dice, él está paralítico, tus pecados son perdonados. Las personas dicen, ¿qué? Este hombre está enfermo. Y le dice, bueno, ustedes saben que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, pero también puede salvar. Mira, toma tu lecho y anda. Él tiene autoridad divina para perdonar pecados. Eso es sorprendente. Y eso es lo que necesitamos porque todos somos pecadores. Tú no puedes ser salvo sin ser limpiado por el poder de su sangre. ¿Qué Salvador tan glorioso tenemos? Siempre perdona a aquellos que acuden a Él por la obra del Espíritu, que obrando fe y arrepentimiento. De manera que Jesús habla la palabra y la acción inmediatamente sigue. Toma tu lecho y anda. Es autoritativo sobre el cuerpo, autoritativo sobre el alma. Es el gran sumo sacerdote que puede perdonar. Ningún otro sacerdote podía hacer eso. Ningún papa puede hacer eso. A pesar de las enseñanzas del catolicismo romano, solo Jesús tiene el poder para perdonar pecados. Pero también ejerce autoridad a la diestra del Padre como el sacerdote intercesor. Y ahí entramos en una rama del misterio, porque no sabemos exactamente en qué consiste esta intercesión. John Owen tiene un argumento fuerte en su comentario de Hebreos de que Jesús intercede con autoridad aún en la presencia de su Padre, de 3 formas. Él dice, primero, solo con su presencia allí, el Hijo de Dios exaltado, el Hijo del Hombre que es perfecto en todo lo que hizo y pensó, que pagó toda la culpa del pecado, ha hecho completa satisfacción para salvar a los pecadores, ha obedecido la ley perfectamente para salvar pecadores, y a través de su doble obediencia los pecadores ponen su fe en Él y son salvos, porque Él también resucitó para nuestra justificación y ha ascendido a los cielos y vive, como dice Hebreos 7:26, para hacer siempre intercesión por nosotros. Eso significa, mi amigo, que no hay un solo segundo en el cielo en el que Jesús no esté haciendo intercesión por ti como verdadero creyente. Puede hacerlo de manera infinita para todo su pueblo, porque tiene esa capacidad, y al mismo tiempo
porque tiene esa capacidad infinita, puede hacerlo por todos sus hijos como si tú fueras su único hijo. Y lo hace con autoridad. Y eso es maravilloso, impresionante. No importa la situación en la que tú te encuentres, significa que tú puedes estar perturbado, que no puedes ni orar, no puedes ni siquiera decir la palabra Señor, y tú puedes ir a Él, pero Señor, yo no puedo ni orar, pero tú sí puedes orar por mí. Nunca deja de interceder por mí. ¿Qué consuelo? En segundo lugar, lo hace segundo tras segundo tras segundo. Él no se olvida de ninguno de los suyos. Aún una madre puede olvidarse de su hijo. Isaías 49 dice, pero yo no me olvidaré de ti nunca. Nunca Dios se olvidará, ni Jesús se olvidará de ninguno dado por el Padre a Él. Y por eso en su intercesión es perfecta. Owen dice, solo con su presencia, como el Dios hombre, exaltado a la diestra del Padre, justificado por el Padre, completo Señor por su pueblo, el primogénito entre muchos hermanos, Él mismo en intercesión. Y luego está la sangre. ¿Cómo lo hace Jesús? No lo sabemos. Pero Owen dice, de alguna manera, es como si presentara su sangre. Y siempre está recordando cuando habla. Ante la corte celestial, el precio que pagó de manera autoritativa, pagó ese precio por sus pecados, de manera que nada hay que añadir para ti. Todo está hecho. Y luego está las obras. Especialmente cuando su pueblo está en problemas, dice Owen. Tan bello lo que dice. Él se levanta y dice, como hizo Esteban cuando le estaban golpeando, que los cielos fueron abiertos y que vio a Cristo sentado de pie en una oración, en una intercesión sacerdotal, rogando, intercediendo por Esteban. ¿Ven? Esta es la belleza de su sacerdocio autoritativo. El sacrificio fue autoritativo con el Padre. Su intercesión es autoritativa. Y su bendición es autoritativa porque nos bendice desde el cielo con su majestad, con el Espíritu, y como dice Owen hermosamente. Así que esto es autoritativo no solo con respecto al Padre, sino porque es aceptado con el Padre. También es autoritativo para nosotros. Yo soy perdonado por la gracia de Dios. Yo estoy lavado, soy limpio. Octavio Winslow dice, el pueblo de Dios es tan rico porque tiene dos intercesores, el Espíritu en el corazón, abogando por nosotros, y tiene a Cristo en el cielo, abogando, intercediendo por ellos, a la diestra del Padre. Y luego, en tercer lugar, Cristo ejerce su autoridad en su ministerio como rey. Él gobierna el mundo entero. Él es rey en su providencia. Él sostiene el mundo. Él sostiene cada átomo y molécula. Él permite, Él limita, Él refrena el mal, constantemente gobernando todo para bien, para el bien de su pueblo. Todo obra para bien a aquellos que le aman. Te protege, querido creyente. Él castiga a los impíos. Él bendice y recompensa a su pueblo, tanto en esta vida como en la vida venidera. Él es soberano sobre los ángeles, dice la Biblia. Es soberano sobre las personas. Él dirige todas las acciones para llevar a cabo sus propósitos providenciales. John Flavel, el puritano, tiene este libro maravilloso llamado El misterio de la providencia. Es el mayor clásico escrito sobre la providencia. Dice, la providencia de Cristo es santa, es sabia y soberana, inescrutable, irresistible, armoniosa, beneficiosa, siempre.
para los santos. Así que este oficio de rey de Cristo, este oficio ahora desde la diestra del Padre, el Padre le da toda autoridad al Hijo para ejecutar juicios. Juan 5:22, el Padre juzga al mundo a través de su Hijo. Y este juicio es el acto de administrar justicia, pronunciando veredictos, trayendo castigo o salvación. Cristo tiene esa autoridad. Cristo mismo describe la esencia de su vida, de la vida eterna, como el conocimiento experimental del Dios Trino. Esta es la vida eterna, conocer a Dios y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. De manera que ese es el triple oficio de Cristo, de manera breve, a través del cual Cristo ejerce su autoridad. Esa autoridad en su naturaleza, puede ser expresada con 4 palabras. Y seré muy breve aquí. Número 1, es cumplida. Es cumplida, cumplió la autoridad que el Padre le ha dado a él. Quiero que lo vean de esta forma. Sigan mi mano aquí, porque no tengo una pizarra aquí. Dios el Padre tiene su autoridad suprema de toda la autoridad de eternidad. Ha dado su autoridad a su Hijo. Le ha dado autoridad a su Hijo. El cielo y la tierra la exaltaron, porque Él pagó para la plena salvación y se sentó a la diestra. Él tiene autoridad en todo. El Hijo ejerce esa autoridad a través de su palabra, que fue escrita por ¿quién? Preeminentemente por el Espíritu Santo. De manera que la autoridad es algo de la Trinidad. Dios el Padre, a través del Hijo, por el Espíritu en la palabra. Y luego, en la palabra encontramos todos estos canales de autoridad: esposos como cabeza de la esposa, los padres cabeza de los padres, el gobierno como cabeza de los ciudadanos, los oficiales de las iglesias como cabeza de la iglesia, los maestros sobre los estudiantes, los empleadores sobre los empleados. Toda la vida en la Biblia está estructurada por este canal, este comando de autoridad, por el Padre, el Hijo y por la palabra del Espíritu a toda forma de vida. De manera que toda nuestra vida nosotros debemos ver esa cadena de autoridad, de mando. Piénsalo de esta forma. Digamos que tú eres una esposa, pero voy a usar un ejemplo radical aquí. Y tu esposo te dice: ve y roba un banco mañana. ¿Debes someterte a él? Desde luego que no. ¿Por qué no? Bueno, porque él te está mandando a pecar en contra de la autoridad de la Biblia y de Cristo, que dice que tú no debes robar. Así que debes decir a tu esposo: yo no puedo desobedecer a Dios, porque es una autoridad más grande en esta cadena de autoridad. Así que toda la vida debes entenderla. Se maneja por este concepto comprensivo de la autoridad. Y lo que estoy diciendo es que, número 1, la naturaleza, Cristo ha cumplido esa autoridad, cumpliendo todo lo que el Padre le ha encomendado hacer, cumpliendo todas las condiciones del pacto, cumpliendo el pacto abrahámico, cumpliendo el pacto davídico, cumpliendo el nuevo pacto. Cristo cumplió y toda la autoridad que se le encomendó. En segundo lugar, que lo impliqué con el movimiento de mis manos, es que la autoridad de Cristo es delegada. De acuerdo a la naturaleza divina, tiene toda autoridad esencial junto con el Padre y con el Espíritu. Pero de acuerdo a su humanidad, en su oficio mediatorio, Él tiene la autoridad dada por el Padre en su ascensión. En otras palabras, Cristo ahora
públicamente inauguró la autoridad suprema como el Dios hombre, como el mediador Dios hombre. Cada forma de autoridad, por tanto, toda la cadena de autoridad, sea espiritual o temporal, cubre, como dice Juan 19:11, todo regresa y termina en Cristo y en el Padre. Peter Maastricht dice esto. Él es un teólogo holandés que se acaba de publicar. Jonathan Edwards decía que su libro de teología sistemática es el mejor libro jamás escrito aparte de la Biblia. Es una obra de 7 volúmenes. Hay algunos publicados, otros más vienen. Cada oración vale por oro en su peso. Maastricht dice: universalmente, Jesucristo gobierna por providencia. Eclesiásticamente, Cristo gobierna a la humanidad redimida a través de su reino. Y Él gobierna eternamente hasta el fin del siglo. Y lo gobernará hasta aún en el siglo venidero. De manera, dice él, que Cristo ha dado un doble cetro a Cristo, por el que gobierna a sus súbditos. Primero por la palabra, especialmente la palabra del Evangelio, obrada por el Espíritu. Y esto es llamado el dedo del Señor. Y el otro cetro es el cual él vence a sus enemigos, aplasta a sus enemigos. Cristo reina desde la diestra del Padre en las alturas. Él reinará con toda autoridad, con todo poder, Hechos 3:21, hasta la restauración de todas las cosas en los cielos nuevos y la tierra nueva, y luego va a reinar para siempre. Va a gobernar sobre el infierno también, igual que sobre el cielo. Y tercero, la naturaleza de su autoridad no solo está cumplida y es delegada, sino que es absolutamente comprehensiva. Él reina de manera autoritativa sobre el reino del poder que viene sobre los hombres, y también sobre el reino de la gracia que enseñó a su pueblo. Reina sobre las cosas físicas y reina sobre las cosas espirituales. John Flavel dice que él es soberano sobre el imperio de ambos mundos. Nada queda fuera de la autoridad de Jesucristo. Su autoridad no solo abarca nuestra vida en todos sus detalles, hasta del número de los cabellos de nuestras cabezas, sino que se entiende también hasta el día de nuestra muerte. Él está a cargo. Tú no. Yo no estoy a cargo. Él sabe cuándo moriremos. Y para los cristianos, tú puedes pensar que lo peor que te puede pasar es que él muriera. Pero por su autoridad, haciéndote un súbdito suyo, lo mejor lo mejor que te puede pasar es que muera para estar para siempre con él. Y finalmente, la autoridad de Cristo es magnífica. Es magnífica. Dios el Padre, en el griego original, le super exaltó a Cristo a lugares más altos. Como el primogénito, él no es el primer creado, él es el ser preeminente. Nada puede ser comparado con él. Él es gloria y majestad personificada. El reino de Cristo no es como los reinos de este mundo que fracasan. Es un reino espiritual. Tomás Boston decía que su reino es honorable, absoluto. Él es sabio, poderoso, misericordioso, sabio, condescendiente, rico, inmortal, eterno. Su reino es eterno, sabio, misericordioso, compasivo, pacífico. Él está coronado con una gloria infinita y una autoridad infinita por su Padre.
Eso me lleva al pensamiento final, la sumisión a la autoridad de Cristo. ¿Cómo debemos nosotros someternos a esta autoridad? Bueno, debemos cultivar, bajo la gracia de Dios, si eres un verdadero creyente, una disposición interna en ti, colaborando con el Espíritu Santo, para cultivar una disposición de amor, de reverencia, de asombro, de adoración por la belleza de la autoridad de Cristo. Qué bendición que tú no eres tu propia autoridad. Tú destruirías tu vida. Tú destruirías todo. Qué bendición es que Cristo es tu autoridad. Porque Él es el resplandor de la gloria del Padre y Él es la imagen exacta de su naturaleza. Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Óiganlo. Eso es lo que debemos hacer. ¿Y cómo debemos hacerlo? Debemos obedecer su palabra. En Esdras 7:10 hay un ejemplo maravilloso para una sumisión personal a la autoridad de Cristo. Esdras 7:10 dice, declarado en su palabra, obedecemos lo que aprendemos. Y tercero, enseñamos a otros lo que hemos aprendido y practicamos. Eso fue lo que Esdras dijo que él hacía por la gracia del Espíritu Santo. Y cuando nosotros obedecemos la autoridad de Cristo como profeta, queremos vivir completamente vidas cristocéntricas. Queremos que nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones, todo, que Dios nos ayude, todo esté basado en la palabra de Dios. Para pensar con los pensamientos de Dios en su palabra, hablar de manera escritural y actuar de acuerdo al Espíritu de Cristo, el Espíritu de su palabra. Y luego estamos llamados a someternos a su autoridad. Debemos recibir el perdón de nuestros pecados con gozo. Al enfrentar las tentaciones, debemos ir a Cristo que nos preserva. Al lidiar con el pecado, debemos ir a nuestro sumo sacerdote que nos santifica. Al encontrar la muerte, debemos ir a Él porque Él es vida eterna. Debemos ir al trono de la gracia con confianza, con reverencia, con seguridad, con amor, con humildad, estando asombrados en su poder, en su gloria, en su autoridad, en su infinitud. Debemos ir a Cristo para todo. Y luego debemos someternos a Él en su autoridad como Rey. Eso significa arrepintiendo de nuestros pecados. Significa creyendo en el Evangelio que Dios dio para la salvación, sometiéndonos a Él. Y habiendo sido salvos, significa que ahora todos mis planes, y yo lo que pregunto es, ¿cuáles son tus planes para mí? Significa que estamos sirviéndoles con gozo, con un temor reverente y someternos a su gobierno con un corazón dispuesto. Mi pueblo estará dispuesto en el día de mi poder. Debemos regocijarnos de que a través de su oficio de rey, Él nos ha enriquecido con todo para salvación. Nos ha hecho invencibles contra nuestros enemigos espirituales. Nuestros enemigos los podemos enfrentar con perseverancia y con triunfo. Él nos suple con fuerza y amor, aún para soportar las providencias más difíciles que vengan a nuestras vidas. Estamos llamados a ceder ante Él, a sus mandamientos, a someternos de cuerpo y alma como un sacrificio vivo. Romanos 12, 1 y 2. Debemos temer a Cristo más que a ninguna otra cosa creada. El mismo temor de Dios significa valorar su sonrisa más que la sonrisa de los hombres. Temer al rostro fruncido de Dios más que el de los hombres. Y regocijarnos en
el control soberano de Cristo de cada detalle de nuestras vidas. Amo el dicho de Thomas Watson, de que Él es tan poderoso, tiene tanto poder en su mano, y no va a tener cuidado de ti, no va a tornar todas las providencias más difíciles para el bien de su iglesia. Todas las ruedas del reloj se mueven, a veces una contra otra, pero todo se mueve para hacer avanzar el tiempo. Él usa las providencias más difíciles para que tiendan para el bien de la iglesia de acuerdo a su sabia, soberana voluntad. Así que debemos someternos a Cristo como nuestro Rey en medio del sufrimiento, sabiendo que pronto coronará nuestro sufrimiento con exaltación. Calvino decía: no importa cuán numerosos sean los enemigos que conspiren para atacar la iglesia, no poseen suficiente fuerza para luchar contra el decreto eterno, porque nunca es imposible podrá destruir esas fuerzas a la iglesia por la fuerza de Cristo Jesús. Así que debemos imitar a Cristo como Rey, matando el pecado, ejerciendo la autoridad, una autoridad centrada en la palabra, confiando en su autoridad y aún con nuestros pecados más difíciles, sometiéndolos bajo las promesas de que el pecado no tendrá dominio sobre nosotros. Estamos muertos al pecado y estamos vivos para Dios en Cristo nuestro Señor. El pecado no tiene nada que ver con nosotros y nos sometemos a la autoridad de Jesucristo. Y finalmente, ruega con otros. Ruega con tus amigos, tu familia, tus vecinos, tus compañeros de trabajo a someterse a la autoridad de Cristo. Diles que esa es la única manera de vivir y la única manera de morir. Así que en conclusión, sométete a Jesucristo con un temor y amor tipo de los niños, a su autoridad, que sobre todo, tanto las cosas físicas como espirituales en el universo. El teólogo Abraham Kuyper dijo: no hay una pulgada en todo el dominio humano donde el Señor no sea soberano sobre todo y no lo reclame como mío. Por lo tanto, somete tu vida y tu cuerpo a Él. Romanos 12:1. Ese es su sacrificio razonable. No dejes que el mundo te gobierne, sino sé transformado por Él y no por el mundo. Permítame concluir con esta ilustración. Quizás la has escuchado antes, pero en la fiebre del oro en América, había un inglés que fue a California, hizo mucho más dinero en California y regresó a Inglaterra vía New Orleans y fue al grupo a las tierras de los esclavos en New Orleans. Y cuando llegó, había una mujer africana que fue vendida. Y él está detrás de la multitud a ver qué era lo que iban a hacer. Y este hombre llamó la atención de la persona y dijo: yo voy a pagar el doble de lo que alguien pagará por esa mujer. Y el que estaba haciendo en la subasta se paró. No lo había visto a él antes. Usted tiene ese dinero. Y él levantó el dinero y dijo: aquí yo lo tengo. Y dijeron: vendida. Y el hombre tomó a la joven, la tomó por la mano y ella la escupió. Y él se limpió la cara y la llevó a una oficina que había en el centro del pueblo. Habló con el hombre que estaba detrás del escritorio, llenó unos papeles, firmó y se lo dio a la joven y decía: estos son tus papeles, tú estás libre. Y ella lo escupió de nuevo y él se limpió. ¿No entiendes? Tú estás libre. Y ella lo miró
Y ella empezó a entender, cayó a sus pies y comenzó a llorar y a llorar. Y después de llorar, dijo: Señor, usted dice que usted pagó el doble de la cantidad que cualquiera hubiera pagado por un esclavo simplemente para librarme. Y él dijo: sí. Y comenzó a llorar de nuevo. Finalmente dijo: Señor, ¿puede hacerme un favor? ¿Puedo yo ser su esclava? Esto es lo que Pablo quiere decir. No esclavo con la connotación de los americanos, sino esclavo, dice Pablo. Soy un esclavo de Jesucristo. Dispuesto, un dulos dispuesto. Esa es la palabra para esclavo. Eso es lo que yo soy. Yo solo quiero someterme a su autoridad toda mi vida. El verdadero cristiano, salvado por Cristo, quiere poner toda su vida entera para servirle a Él. Y luego decir, aún como nosotros, yo soy un siervo indigno. Este es el verdadero gozo, el verdadero significado, el verdadero cumplimiento, el verdadero propósito de la vida. Sé estar dispuesto, un siervo dispuesto para Jesucristo. Que Dios nos ayude a hacer sí. Vamos a orar. Dios de gracia, queremos tu bendición sobre esta charla y te pedimos que obres en nosotros por tu Espíritu para una humilde sumisión, reverente amor, obediencia, con un temor tipo niños por tu autoridad maravillosa en y a través del Señor Jesucristo. Ayúdenos a vivir y así morir y a pasar la eternidad en una sumisión eterna en gloria a tu autoridad por siempre en Jesucristo. Amén.